Bueno, vamos a continuar con las clases de regla de diseño y vamos a hablar un poquitito acerca de los retenedores directos, tal vez la parte más importante dentro de lo que es el análisis de un modelo para poder recibir una prótesis parcial removible. Recuérdense que hablábamos acerca de la gran cantidad de trabajo que esto implicaba a veces, y eso se vuelve bien complicado cuando uno los libros de prótesis parcial removible y empieza a ver todo este montón de imágenes, este montón de fotografías, de un montón de diseños, y la pregunta que uno tiene siempre es cuál voy a ocupar, cuál pongo. Entonces cada uno de ellos cada uno de ellos los puede uno indicar en distintas circunstancias y uno va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero sí es importante ver que existe una gran cantidad una gran cantidad de ganchos y hay que saberlos diferenciar unos de los. Entonces, para empezar con esto, primero hay que hablar acerca de la definición, ¿verdad? Que es una unidad o componente de la prótesis parcial removible encargada de resistir el desplazamiento o remoción del aparato por medio del ajuste a un socavado infraprominencial. Hay que hacer varias ubicaciones al respecto. La primera cuestión es para qué sirve un gancho. Un gancho sirve para que el aparato no se salga de su lugar, ¿verdad? ¿En qué momento no se tiene que salir de su lugar? En el momento en que se active la musculatura orofacial. ¿Y cuándo se activa la musculatura orofacial? Cuando ustedes comen, cuando ustedes hablan, ¿verdad? Entonces el aparato se tiene que mantener en posición. ¿Cómo se mantiene en posición? Haciendo que este componente introduciéndose en ese socavado infraprominencial que habla ahí, que ya lo vamos a ver, ya lo hablamos en la clase anterior, pero lo vamos a repasar, ¿verdad? Agarrándose desde ahí, entonces el aparato no se sale de posición. Entonces esto es bien importante de tenerlo muy claro porque cuando ustedes hablan, cuando ustedes analizan la importancia que tiene esta parte, no solamente se trata desde el punto de vista funcional, sino que también desde el punto de vista paciente. El paciente tiende a juzgar el éxito o el fracaso del aparato a partir de su retención. O sea, el paciente les pueden decir a ustedes, no, mire doctor, cuando usted me puso el aparato, mire, lo he tenido súper bien, no se me cae, no se me mueve, está súper chivo. Entonces ustedes pueden decir de que el paciente realmente se siente contento con el aparato. Pero el paciente también les puede decir, mira doctor, cada vez que hablo, miren, se me sale. Miren, cada vez que quiero comer, mire, se me mueve por todos lados y me da problema. Entonces, eso es causa de insatisfacción del paciente porque el paciente regresa a la clínica cada cierto tiempo para que uno vea qué le ajusta y realmente no hay muchas cosas que ajustar más que volverlo a hacer. Porque probablemente el gancho o el retenedor directo, como también se le puede llamar, no está, no está realizando la cobertura que tiene que hacer. Ahora, tenemos que reconocer que los ganchos los podemos ver desde dos puntos de vista, desde el soporte y desde el diseño. Tengo ganchos para dentos soportadas, tengo ganchos para mucodentos soportadas, tengo diseños circulares y tengo diseños de proyección vertical. Entonces, para cuando yo me tengo que referir acerca de un gancho, yo tengo que combinar ambos. ¿De qué manera? Yo tengo ganchos de diseño circular para prótesis dento soportada y tengo ganchos circulares para prótesis mucodento soportada. Tengo ganchos de proyección vertical para prótesis dento soportada y tengo ganchos de proyección vertical para mucodento soportada. Entonces, ven que hay una combinación, ¿verdad? Hay como una combinación de elementos, ¿verdad? Que me van configurando desde ya el diseño del gancho que yo voy a tener y que constituye la nomenclatura, ¿verdad? Del retenedor directo. Algo que tal vez a veces uno no logra entender es de que el retenedor directo gancho es un sistema.
¿Por qué es un sistema? Porque tiene dentro de sí tiene varios componentes, ¿verdad? Entonces, el más importante de todos, que es el brazo retentivo, ¿verdad? Y otros componentes que los vamos a ir platicando y que se disponen según el tipo de soporte que se tenga, ¿verdad? Y el brazo retentivo, ya sea en su diseño, en su diseño circular o de proyección vertical, ¿verdad? Tiene una parte activa que es la punta del brazo, ¿verdad? Y esa punta del brazo tiene que estar ubicada dentro del área infraprominencial para poder ejercer esa retención que yo tanto espero. Entonces, aquí dentro de los ganchos, la parte más fundamental de toda es saber a dónde voy a colocar mi brazo retentivo, ¿verdad? Entonces, eso me trae al dibujo que estamos viendo, a los esquemas que estamos viendo en esta diapositiva. Podemos ver el diente desde un punto de vista, desde un plano vertical, ¿verdad? Entonces podemos ver que tiene un ecuador protésico. Recordemos que el ecuador protésico es la línea que define la mayor altura de contorno en una superficie, que en este caso sería en una superficie axial, ¿verdad? Entonces, ese ecuador protésico divide al diente en una área supraprominencial y una área infraprominencial. Entonces, desde el punto de vista retención, ¿verdad? Entonces yo tengo que colocar la parte activa en el área infraprominencial, que es esa área color marrón ocre que estamos viendo debajo del ecuador protésico, ¿verdad? Entonces, las áreas infraprominenciales, ese es un ejemplo de una posición, ¿verdad? Pero esas áreas infraprominenciales son bien particulares para el diseño del gancho que yo voy a elegir, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo la ubicación de esa área infraprominencial para un gancho de proyección vertical que para un gancho un gancho circular, ¿verdad? Pero este es un ejemplo nada más. No es que ahí siempre deben de estar. Lo vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? Pero el punto importante es ubicar que debajo del ecuador protésico se encuentra el área infraprominencial. En el siguiente esquema, donde estamos viendo al diente desde el punto de vista sagital, volvemos a hacer la misma delimitación de ecuador protésico, área supraprominencial y área infraprominencial, pero también nos encontramos con ese triangulito que está, del que hablamos en la clase anterior, que era el del ángulo de la convergencia cervical, ¿verdad? Entonces, en ese triangulito ustedes pueden ver que hay una parte, hay una sección que también es marrón. Y ese es el área donde se coloca generalmente la parte activa de cualquier gancho. Entonces, ¿qué significa eso? Que el área de la colocación del gancho, ¿verdad? Está determinada por el medidor de socavado y nunca va muy profundo dentro del área infraprominencial, sino que queda en el espacio o en el segmento que determina el medidor de socavado. Si ustedes colocan demasiado profundo, o sea que si el gancho ya no se coloca en esa área marrón que está marcada en el ángulo de convergencia cervical, sino que va más profundo hacia el área rosada, ¿verdad? Entonces el gancho definitivamente va a entrar, pero va a entrar forzado. Y cuando ustedes lo quieran sacar el gancho, va a costar sacarlo. Va a tener una retención excesiva. Entonces, si eso tiene una retención excesiva, aparte de las dificultades que va a tener el paciente para quitárselo y ponérselo, entonces también tenemos que considerar la cantidad de torque que le estamos ejerciendo al paciente, y el gancho ya no va a tener una característica de pasividad que ya vamos a explicarla más adelante de qué se trata. Entonces, generalmente los ganchos se colocan infraprominencialmente unos milímetros abajo del ecuador protésico en sitios específicos que están definidos por el diseño del gancho que yo voy a ocupar. Aquí podemos ver los diseños
que tenemos de brazo retentivo. Aquí podemos ver los dos que hablamos al principio. Podemos ver uno de proyección vertical y uno circular. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. Los ganchos de proyección vertical son ganchos, ¿verdad? Que salen desde la rejilla. O sea, recuérdense que la rejilla es un conector menor que está conectado con el conector mayor, valga la redundancia, ¿verdad? Que es donde se agarra la base protésica. Pues bueno, en la rejilla sale una extensión que se conoce como brazo de aproximación, que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Y hace un recorrido a lo largo de lo que es la encía, ¿verdad? Y accesa al área infraprominencial que le corresponde, ¿verdad? La parte activa accesa al área infraprominencial que le corresponde desde un punto de vista gingival, o sea, que entra desde gingival hacia el área infraprominencial, ¿verdad? En cambio, el circular tiene una estrategia completamente diferente. Entonces, el circular lo que hace es abrazar la superficie, ¿verdad? De forma tal que su punta accese el área infraprominencial a través de ese abrazo. ¿Verdad? Entonces recorre toda la superficie axial, ¿verdad? En forma de abrazo hasta llegar al área infraprominencial. Son dos formas de llegar o accesar al área infraprominencial, uno desde gingival y el otro abrazando todo el diente. Habiendo dicho esto, hay que reconocer las partes que tiene las partes que tiene un gancho dependiendo del soporte, ¿verdad? Ya vimos el diseño, entonces ahora veamos el soporte, ¿verdad? Entonces tengo ganchos con diseños específicos para mucodento soportado y tengo ganchos específicos para dentos soportados. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, las disposiciones de los ganchos para prótesis mucodento soportado, o sea, las clases 1 y las clases 2. Esos pilares van a tener una disposición, ¿verdad?, que la vamos a analizar biomecánicamente más adelante, ¿verdad?, donde vamos a tener un apoyo mesial, ¿verdad? Vamos a tener una placa proximal y vamos a tener el brazo retentivo. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, donde se está señalando brazo retentivo es esto, este sería un gancho, un brazo retentivo de proyección vertical. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la placa proximal que siempre se ubica en distal, y aquí tenemos el conector menor con su apoyo mesial, ¿verdad?, que proviene desde el conector mayor, conector menor, apoyo, que siempre va a estar en mesial. Este tipo de gancho estos tipos de ganchos, los ganchos que son para prótesis mucodento soportadas, parten de dos principios. Número uno, estos ganchos están diseñados para poder permitir el movimiento. Como tenemos un soporte de mucosa del reborde residual y tenemos un soporte del diente pilar, ¿verdad? Entonces nosotros en la clase anterior hablábamos del basculamiento que se suele generar, ¿verdad?, por la diferencia de la resiliencia de la mucosa con respecto al ligamento periodontal. Entonces, cuando la base protésica se hunde, ¿verdad?, al masticar, ¿verdad?, por la resiliencia de la mucosa del reborde residual, ¿verdad?, entonces el gancho debe de permitir cierta cantidad como de movimiento para ajustarse a ese basculamiento o a esa resiliencia. Entonces el diseño del gancho, por eso es que ustedes lo ven de esta manera, que en lugar de tener la estrategia de abrazar el diente, ¿verdad?, lo que hace es tocar en 3 puntos para poder permitir el movimiento de basculamiento que se genera por la diferencia de la resiliencia de los dos tejidos. Más adelante vamos a hablar de los requisitos del gancho y vamos a volver a tocar este punto, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a tener un diente pilar, que es el que va a sostener un gancho que está adyacente a una brecha edéntula
de tipo extensión distal, clase 1 y clase 2, el tipo de gancho que ustedes van a tener que diseñar es exactamente este, donde lo único que le van a poder, poder variar, y esta es la segunda consideración, ¿verdad? Lo único que le van a poder variar es el brazo retentivo, porque el apoyo mesial y la placa proximal en distal es innegociable. O sea, eso siempre va a ser así. Entonces, repitiendo, la primera consideración es que estos ganchos están diseñados para poder permitir el movimiento por el basculamiento que se genera a partir de la diferencia de la resiliencia de los tejidos de soporte. Y segundo, el apoyo siempre va en mesial y la placa proximal siempre va en distal, y lo único que varía es el brazo retentivo. ¿Vea? Entonces, eso es fundamental entenderlo para el diseño de de cualquier tipo de gancho que sea para una situación mucodentosoportada. Ahora veamos un dento soportado. Entonces, la situación es completamente diferente. Es completamente diferente porque, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Las brechas dentosoportadas tienen la particularidad de tener un pilar anterior y tener un pilar posterior. Entonces, la prótesis parcial removible se agarra de un diente en un extremo y de otro diente en el otro extremo. Aquí no hay mucosa participando. Entonces, es el mismo tipo de soporte, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de que el comportamiento biomecánico que tienen las prótesis dentosoportadas son igual a la prótesis fija, excepto que uno se quita y el otro está cementado, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Eso no me debe, entonces no me debe de preocupar que en una situación dentosoportada haya movimiento. Lo que me debe de importar es mantener la máxima retención posible, ¿verdad? Entonces eso es lo que me debe de importar más allá de cualquier movimiento. Si una prótesis dentosoportada se mueve, es porque está realmente mal diseñada o mal hecha, ¿verdad? Entonces, un gancho dentosoportado se caracteriza por tener un brazo retentivo, ¿verdad? Un brazo recíproco y un apoyo que se encuentra, que siempre se pone o siempre se diseña adyacente a la brecha de dentura. Eso es regla. Entonces, reglas para los ganchos dentosoportados son dos. Así, cosas importantes que debemos de tener. Tres vamos a poner. La primera es de que siempre de que un gancho para prótesis dentosoportada siempre va a tener un apoyo adyacente a la brecha dentular. Siempre. Aquí será distal. El apoyo será distal si se encuentra ubicado en el pilar anterior, o será mesial si se encuentra ubicado en el pilar posterior, ¿verdad? Eso será adyacente a la brecha dentular, ¿verdad? Entonces tómense un tiempo para ubicar lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, esto es completamente diferente a una prótesis mucodentosoportada donde el apoyo sí o sí va en mesial, nunca va en otro lugar, va en mesial. Aquí depende del pilar, si es anterior o posterior, la brecha y cómo se encuentra ubicado en cuanto a adyacente a la brecha. La segunda cosa que tengo que recordar siempre, ¿verdad? Es que siempre lleva un brazo recíproco, ¿verdad? Ya vamos a explicar qué es reciprocidad, ¿verdad? Pero el gancho dentosoportado siempre lleva un brazo recíproco, y ese brazo recíproco siempre es circular. No existe otra forma de diseñar un brazo recíproco para un gancho dentosoportado. Siempre es circular, ¿verdad? Y eso nos lleva al esquema que se encuentra a la par de la fotografía, donde podemos ver, ¿verdad? Podemos ver un brazo retentivo y un brazo recíproco que componen al gancho, al sistema retenedor o sistema de gancho dentosoportado, ¿verdad? Y podemos ver el ecuador protésico.
Y esto es interesante que lo observe. La línea punteada que se ha dejado ahí se puede ver el ecuador protésico. Entonces el brazo recíproco, como hemos dicho, siempre es circular. Y tiene la particularidad que siempre va en el área supraprominencial. Siempre. Ahora veamos el brazo retentivo. El brazo retentivo de un gancho varía, ¿verdad? Aquí hemos puesto un brazo retentivo circular, ¿verdad? Entonces podemos ver que este brazo retentivo circular, ¿verdad?, tiene una parte supraprominencial y solamente la parte activa, o sea, la punta del gancho, es la que entra en el área infraprominencial. Pero esto ya son reglas de diseño en particular que ustedes las pueden encontrar pueden encontrar estos mismos esquemas con fotografías bien específicas, ¿verdad? Las pueden encontrar en los cuadros que se encuentran en el aula virtual y ahí ustedes van a ir viendo la diferencia. Entonces, repitiendo, 3 consideraciones importantes. Primera consideración importante es que lleva un apoyo adyacente a la brecha de dentura. O sea, puede variar si el pilar es el anterior o el posterior dentro de la brecha, ¿verdad? La segunda consideración es que siempre lleva un brazo recíproco circular en el cual tiene toda su extensión sobre supraprominencial. Y tercero, el brazo retentivo, la punta o la parte activa, que es la punta del gancho, ¿verdad?, se tiene que ubicar exactamente en el área infraprominencial. Entonces, ya con estos elementos bien definidos, ustedes lo van anotando y lo van llevando en una forma secuencial, les va a ir ya a ir aclarando o enfocándose mejor dentro de lo que es el diseño del gancho. Los requisitos de un gancho. Todos los ganchos tienen requisitos. El primero y el más importante, esa es la razón de ser, ese es el de retención. O sea, si un gancho no es retentivo, pues no está cumpliendo su función, entonces realmente tenemos problemas de diseño. La pasividad. La pasividad significa de que el gancho nada más debe de activarse en el momento que funciona. ¿Cuándo funciona? Cuando se mueve la musculatura orofacial para masticar, para poder hablar. Entonces me refiero a de que los fondos de los vestíbulos se mueven, ¿verdad? El piso de la boca se eleva y se baja. Entonces, en esos momentos que está funcionando el sistema estomatognático completamente, entonces el aparato tiene que afianzarse bien, el gancho, en las áreas infraprominenciales y evitar ser desalojado de la boca. ¿Ya? Entonces, media vez no esté sucediendo eso, entonces el gancho tiene que estar quieto. No tiene que estar funcionando. Eso se llama pasividad. O sea, está puesto ahí, no está funcionando, pues ahí está. No genera ninguna fuerza, no transmite ninguna fuerza al diente pilar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo no estaría pasivo un gancho? Por ejemplo, si ustedes diseñan que la parte activa esté demasiado infraprominencial, entonces eso estaría hasta un medio movimiento de la lengua le estaría tratando de desplazar ese aparato, y ese aparato estaría transmitiendo torque al diente pilar y causaría un daño severo. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en la ubicación donde yo voy a poner la punta del gancho. La rigidez se refiere a que el gancho no tiene que ser deformable. Un gancho deformable se afloja fácilmente o se quiebra rápidamente, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de diseñarlo para que sea lo suficientemente robusto sin que sea estorbo para la boca del paciente. ¿Ya? Esto quiero que quede bien claro. O sea, tampoco no es de colocar una cosa extremadamente gruesa que el paciente lo sienta feo, ¿verdad? Se trata de que tenga la forma que debe de tener en la extensión que debe de tener, pero no debe de deformarse.
hay que recordar de que los metales son rígidos. Entonces, estar quitando, poniendo, quitando, poniendo, porque me tengo que dormir, me quito el aparato, comí, tengo que lavar el aparato, de nuevo tengo que poner el aparato, tengo que ir a trabajar y después, o sea, es quita, pone, ¿verdad? Entonces, eventualmente el gancho tiende a irse aflojando, ¿verdad? Eso no es algo normal. Es algo normal que la gente tiene que tener bien claro, que cada cierto tiempo, como hablábamos con las bases protésicas, que hay que estar viendo, porque la resorción del reborde residual es inevitable, pues también los ganchos es inevitable que se aflojen. Y a veces uno le toca darle una apretadita para que el gancho ya esté nuevamente activo, ¿verdad? Y pueda funcionar como debe de ser. Entonces, si el gancho no fuera lo suficientemente rígido, yo tal vez no podría realizar maniobras para apretarlo porque se me quebraría rápidamente. Entonces me quedaría el pedazo de gancho en la mano cuando yo lo estuviera queriendo apretar, me quedaría en la mano y sería volver a hacer el aparato nuevamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. La circunscripción es cuánto abraza un gancho a un diente. El abrazo de un gancho al diente tiene mucho que ver con varias cosas. Tiene que ver con la forma en que transmite la fuerza, y eso está conectado al concepto de reciprocidad que ya vamos a ver, que es el siguiente, y también tiene que ver con la estabilidad, ¿verdad? Entonces, con la estabilidad que tiene que el gancho le da al aparato protésico, ¿verdad? Recordemos que la estabilidad es la resistencia del aparato hacia fuerzas que son de tipo horizontales, ¿verdad? Entonces, al agarrarse, al abrazarse, ¿verdad? Al dar esa circunscripción, entonces el aparato tiene mayor estabilidad. Se considera de que la circunscripción debe de ser de un 60% del diámetro del pilar que yo estoy colocando el gancho. Ahora, en los gráficos podemos ver en la parte izquierda, superior e inferior, podemos ver eso de la circunscripción para un diseño dentosoportado y un mucodentosoportado. En el dentosoportado la circunscripción es bien fácil porque la disposición de brazo recíproco circular y el brazo retentivo que yo quiera escoger me da la circunscripción bien fácil, ¿verdad? Pero en un mucodentosoportado no es así, ¿verdad? En un sistema mucodentosoportado la circunscripción está dada por la tripodización de componentes. Ustedes pueden ver, ahí está el apoyo mesial, la placa proximal y el brazo retentivo. El contacto en 3 puntos da esa circunscripción del 60% que yo necesito, ¿verdad? De hecho, no es el apoyo mesial el que da el que colabora exactamente en la circunscripción, sino que es el conector menor del apoyo mesial, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La reciprocidad están en los dibujos que están al lado derecho, ¿verdad? Donde podemos ver dos flechas. Podemos ver las flechas rojas y las flechas celestes, ¿verdad? En una situación dentosoportada y en una situación mucodentosoportada, ¿verdad? Entonces aquí, ¿de qué se trata la reciprocidad? O sea, de que la fuerza que recibe el diente pilar por la función del brazo retentivo debe de neutralizarse. Debe de haber una contraparte que neutralice esa fuerza. Entonces, si lo quiero ver desde un punto de vista práctico, si yo estoy empujando con mi mano, ¿verdad? Un cuerpo en el frente, ¿verdad? Si estoy empujando a una persona, yo voy a empujar a una persona y yo lo quiero empujar, lo estoy empujando de frente, tiene que haber otra persona en la parte de atrás, en la espalda, oponiéndose a la fuerza que yo estoy haciendo. ¿Por qué tiene que existir eso? Para que no haya torque, ¿ya? Pues si yo estoy ejerciendo una fuerza y no tengo algo que la contrarreste, entonces el torque aumenta muchísimo más sobre el diente pilar.
Entonces, en una situación dentosoportada, es más que claro que para toda la fuerza que genera un brazo retentivo, ¿verdad? Va a haber un brazo recíproco que lo va a estar, lo va a estar contrarrestando. En una situación mucodentosoportada, la reciprocidad está dada también en esa misma, en la misma idea de la circunscripción que hablábamos para este tipo de gancho. La placa proximal y el conector menor del apoyo mesial se contraponen a la fuerza que ejerce el brazo retentivo. Entonces, estos son los requisitos que se deben de tener, y como ustedes pueden observar, o sea, cada uno de estos requisitos varía, o sea, es el mismo concepto, pero la estrategia que tiene el gancho para poder cumplir con el requisito es diferente dependiendo del diseño y del soporte. Entonces, uno tiene que hacer esa diferenciación, o sea, si yo no diferencio eso, voy a diferenciar el diseño y no voy a diferenciar el soporte, entonces voy a tener una mezcolanza de ideas que no voy a poder hacer. Entonces tengo que poner en una columna, ¿verdad? Estos son mis ganchos dentosoportados y estos son mis ganchos mucodentosoportados. Esta es la disposición de componentes en mis dentosoportados y esta es mi disposición de componentes en mis mucodentosoportados, ¿verdad? Entonces, mi gancho dentosoportado se va a comportar de esta manera y mi gancho mucodentosoportado se va a comportar de esta manera. Y los brazos retentivos, ¿verdad? Los voy a colocar según las reglas del diseño que ya están especificadas en los cuadros. Entonces, estamos ya claros. Entonces, eso es fundamental tenerlo y diferenciarlo. Si no lo logro diferenciar, voy a tener una serie de problemas de concepto al momento de diseñar un aparato. La distribución de los retenedores directos es algo que se menciona, ¿verdad? Más para la parte del funcionamiento del aparato. Y mucho tiene que ver cuáles son los pilares que yo voy a ocupar. Entonces yo puedo tener disposiciones cuadrangulares, triangulares o en cantilever o en bandera, como se puede definir. La disposición más estable, ¿verdad? Que puedo tener, en la cual puedo poner mis ganchos, ¿verdad? Mis retenedores directos es en la cuadrangular. Si ustedes lo quieren definir, es un diseño clase 3 en diseño clase 3 bilateral, ¿verdad? Es una disposición cuadrangular y esa disposición cuadrangular, ¿verdad? Es la más estable, la más segura, la mejor de todas para poder colocar ganchos. O sea, tendría que haber hecho un mal diseño, ¿verdad? Para no tener un aparato con el suficiente éxito para mantenerse en boca. De ahí tenemos los triangulares. Los triangulares no son tan efectivos, como yo quisiera, pero son bastante buenos, son bastante estables, ¿verdad? ¿En qué momento puedo tener yo una disposición de ganchos de tipo triangular? Puedo tenerlo en una clase 3 unilateral, o sea que solamente sea una brecha, ¿verdad? O puedo tenerlo en una disposición de clase 2, ¿verdad? De clase 2, de clase 2 con una modificación. Ahí la podemos ver ejemplificado. Y de ahí tenemos el cantilever. El cantilever tal vez es la forma, no es que sea la menos exitosa, o sea, de hecho si nosotros vemos o nosotros analizamos la gran cantidad de aparatos removibles, ¿verdad? Que nosotros hacemos, tal vez el 90%, un 80% de aparatos removibles son clases 1 y clases 2. Y de ese 80% creo que un 80% son clase 1 y un 20% son clase 2, ¿verdad? Entonces casi siempre tenemos esa disposición en cantilever o en bandera, ¿verdad? Para esos casos clase 1 y esos clase 2 puros, ¿verdad? No sin modificaciones, puros. Esos nos ponen en una situación
en bandera donde tal vez la situación no es tan favorable como un triangular o como un cuadrangular. Eso no significa que no puedo ocupar un aparato removible en bandera. Lo que significa es que tengo que prestar mucha atención para que mi gancho, el gancho que yo voy a colocar en esas situaciones, ¿verdad? Que son situaciones de extensión distal, ¿verdad? Que son situaciones de extensión distal, el cubrimiento, el cubrimiento de las áreas infraprominenciales sean efectivos, muy efectivos, ¿verdad? Y sean muy retentivos para evitar cualquier tipo de problema. Entonces, vienen las preguntas, ¿verdad? Vienen las preguntas un poco eh, más complicadas de responder porque la parte de soportada al final nos vamos a dar cuenta de que no vamos a pasar de dos dos tipos de ganchos, ¿verdad? Casi que si alguien ya sacó los cuadros los cuadros de la plataforma, va a leer acerca de Lakers simple, ¿verdad? Entonces es el gancho para dentro soportada por excelencia. Me atrevería a decir que más del 95% de los casos lo resolvemos con un gancho de este tipo. Entonces, el problema de diseño viene cuando tenemos los retenedores para prótesis muco dentro soportado, los ganchos de extensión distal. Ese es el verdadero problema. Y hay una serie de hechos que uno tiene que asumir sobre este tipo de ganchos. El primero es de que todas las prótesis de extensión distal se mueven alrededor de una línea de fulcro. ¿Por qué se mueven? Ya lo hemos hablado, por el basculamiento que se da a causa de la diferencia de los tejidos de la resiliencia de los tejidos de soporte. Luego de ser asentado en su área útil de socavado, un gancho se mantiene pasivo en su posición. Eso es importantísimo de entenderlo. O sea, de que cuando yo diseño, yo tengo que diseñar un aparato que no genere torque, ¿verdad? Y eso incluye el momento en que no esté funcionando, ¿verdad? Cada vez que la prótesis intenta moverse, el gancho se resistirá al desplazamiento, o sea, el gancho se activa. Entonces, cuando llega el momento donde la musculatura orofacial se activa por la función, es el momento donde la retención del gancho sale en escena, y ahí es donde empiezan a suceder cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el gancho se afianza, la parte activa del brazo retentivo se afianza a esa área infraprominencial e impide que el aparato se salga de su lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno, pero nosotros tenemos que entender también, como lo hemos mencionado, de que esa resistencia a ser desplazado, esa resistencia a ser retirado de ese lugar, genera un torque, ¿verdad? Entonces, porque es lo que se produce durante la función, ¿verdad? Entonces, la idea es de diseñar un gancho que al moverse genere la menor cantidad de torque, ¿verdad? Entonces, es aquí donde aparecieron una serie de ideas de diseño y se inventó el sistema DPI. Antes de proceder a explicar el sistema DPI, hay que hacer un poquito como de recordatorio. Las situaciones de extensión distal han existido siempre, pues, ¿verdad? Los reportes de los distintos tipos de prótesis en odontología vienen de prótesis parcial removible en odontología, vienen desde los 30. Nosotros podemos encontrar en revistas clásicas como Dental Cosmos o como Journal de la American Dental Association, que tiene volúmenes muy antiguos. Ya se habla de las prótesis parciales removibles y también presentan sus diseños y presentan su montón de cosas, ¿verdad? Y todo tiene una idea bien particular, ¿verdad? Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fueron encontrando las limitaciones y la gente se fue dando cuenta que no pueden hacer un gancho
para extensión distal de la misma manera que hacían para una situación dentosoportada, ¿verdad? Entonces empezaron a analizar, y aquí es donde el punto de inflexión sucedió a principios, no sé si a finales de los 50 o principios de los 60, creo que fue por principios de los 60, donde un investigador de apellido Kratochvil, hay un libro de prótesis parcial removible con ese nombre, con ese autor, con ese investigador, donde él empezó a, él cambió el diseño o la forma original de diseñar estos ganchos para prótesis parcial removible, y se inventó un sistema retenedor especial que él llamó DPI. ¿Vea? El DPI podríamos decir que es el prototipo, ¿verdad? Es el prototipo del gancho de extensión distal, ¿verdad? No lo ocupamos en la actualidad, no lo ocupamos siempre, o sea, porque hay distintas variantes de los brazos retentivos de estos ganchos, ¿verdad? Recordémonos que un gancho para prótesis mucodentosoportada o de extensión distal siempre tiene un apoyo mesial, siempre tiene una placa proximal en distal, y es el brazo retentivo el que cambia, ¿verdad? Entonces fue Kratochvil el que estableció que el apoyo debería de ir en mesial, ¿verdad? Que la placa proximal debería de ir en distal, ¿verdad? Y el brazo retentivo que él propuso fue uno de proyección vertical, que es el gancho, es el brazo I, ¿verdad? De ahí viene la I, ¿verdad? Entonces, es interesante analizar el por qué él plantea estas cuestiones. Ahí está, fue en el 63, ¿verdad? Que Kratochvil hizo la propuesta en un artículo clásico que se estudia. Cuando se habla de ganchos, ahora ya no hablamos tanto de ganchos como se hablaba. Yo creo que los últimos artículos haciendo revisiones sobre los distintos tipos de gancho se hicieron allá a mediados de los 80s. Ya después de eso no se ha vuelto a hablar absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque ya se dio por establecido, y segundo, ¿por qué? Por el advenimiento de los implantes. Los implantes ya cambiaron completamente la selección, ya cambiaron completamente la selección de tratamiento, ¿verdad? Entonces ya no hablamos tanto al respecto de eso, ¿verdad? Pero el gancho que propone este sistema retenedor que propone Kratochvil tiene una serie de gracias, ¿verdad? Lo que a través de una explicación que él hace del comportamiento de su propuesta, ¿verdad? En función. Lo que él dice es de que el apoyo mesial gira, ¿verdad? Entonces, cuando se aprieta la base protésica, ustedes aprietan la base protésica, el apoyo mesial gira, ¿verdad? Entonces, al girar hace que el conector menor que sostiene el apoyo mesial tope con los dientes vecinos, ¿verdad? Tope con los dientes vecinos y transmita la fuerza que se genera a los dientes vecinos, como cuando estudiamos el comportamiento de lo que es el componente anterior de la fuerza, donde hablábamos de que la fuerza se va diluyendo hacia anterior, transmitiéndola a través de los puntos de los contactos proximales. Entonces es exactamente lo mismo. El conector menor retoma, o sea, la base protésica toma la fuerza, la transmite por el conector mayor, rejilla conector mayor, y de ahí al conector menor del apoyo, y del conector menor del apoyo mesial empieza la transmisión de fuerza hacia adelante, y eso ayuda a distribuir mucho mejor la fuerza. La placa proximal, al girar la placa proximal, se despega del plano guía. Eso ayuda a diluir las fuerzas, o sea, al separar el componente, ese componente no transmite energía o fuerza, y entonces ya no transmite la fuerza, queda en el aire, entonces se disipa. El brazo retentivo, y este fue el movimiento del brazo, tal vez fue la parte más trascendental, ¿verdad? Porque nadie se había puesto a pensar cómo se comporta, cómo se mueven los ganchos, los brazos retentivos de los ganchos en
estas cuestiones de movimiento, pues él logró distinguir de que el brazo retentivo se mueve hacia abajo y hacia adelante. Entonces, cuando el brazo se mueve hacia abajo, se desconecta del área infraprominencial, ¿verdad? Y cuando se mueve hacia adelante y se mantiene así durante un momento, deja un espacio, ¿verdad? Que es el de la desconexión de la parte activa con respecto a la superficie dental del área infraprominencial, se desconecta y entonces la fuerza se disipa de la misma manera en que se disipa el que se despegue la placa proximal distal. ¿Ya? Eso es bien interesante, Entonces, si no contacta el componente, no aplica torque al diente. ¿Ya? Entonces podríamos decir que del sistema retenedor que plantea Kratochvil con el DPI, solamente contacta el conector menor del apoyo cuando gira. Y eso transmite la fuerza hacia los dientes vecinos, ¿verdad? Entonces, y el apoyo mesial también, ¿verdad? Pero de lo que son los otros dos componentes, que es el brazo retentivo y la placa proximal, al girar se despegan de sus respectivas superficies dentales donde contactan y diluyen la fuerza. Entonces el torque es mínimo. Y eso es bien interesante. Y la base protésica, al tener este tipo de movimiento, obliga a la base protésica a absorber la fuerza y dirigirla hacia el reborde residual. Ya lo vamos a ver en otro gráfico. Pero la propuesta fue extremadamente novedosa, y años después, casi 15 años después, el mismo Kratochvil, pero ya con otras personas, con otros investigadores como Thompson y Caputo, que este último expertísimo en biomecánica, lograron corroborar lo que les estoy explicando. Entonces, recordémonos las posibilidades de fulcro que podemos tener en una situación de extensión distal. Aquí tenemos tres posibilidades. Tenemos una clase 1 y una clase 2 pura, ¿verdad? Tenemos una clase 2 con una modificación anterior. Si recordamos la definición de la línea de fulcro, dice que es una línea o es un eje que pasa en los apoyos terminales, ¿verdad? En los apoyos terminales de una prótesis parcial removible, y alrededor de ese eje gira la prótesis. Entonces ahorita estamos hablando de que Kratochvil mencionaba que el apoyo iba en mesial. Entonces significa de que si yo voy a tener una clase 1, ¿verdad? El fulcro va a pasar en la posición de los apoyos mesiales de los dientes terminales. Ahí ustedes lo pueden ver en el primero, ¿verdad? Que hay dos puntos localizados en mesial de los premolares, y eso es el fulcro. La clase 2 se comporta completamente diferente. Vamos a hacer la diferenciación. La diferenciación la voy a hacer porque solamente hay un diente que se encuentra en situación de extensión distal, un solo pilar, ¿verdad? El otro lado no, pero es necesario cuando uno diseña prótesis parcial removible clase 2, ¿verdad? Es un poquito más difícil de trabajarlo. De hecho, se dice que es más difícil hacer una clase 2, muchísimo más difícil diseñar una clase 2 que una clase 1, ¿verdad? Porque ustedes nada más tienen un área de extensión distal, pero ustedes no van a hacer un aparato solamente con un gancho solamente en el lugar de extensión distal. Están obligados a poner un gancho del otro lado, ¿verdad? O sea, en el otro cuadrante del arco, para poder estabilizar el aparato, porque si no, cada vez que la persona mordiera, cada vez que esa persona masticara de ese lado, el aparato se removería, se estaría moviendo, porque solamente está agarrado de un lado. Entonces ustedes están obligados a agarrarse del otro, aunque no sea necesario, aunque haya dientes, es necesario agarrarse del otro para poder estabilizar el aparato y que no se esté desplazando durante la función, ¿verdad? Entonces,
el fulcro, ¿verdad? El fulcro pasa, ustedes pueden ver bien en el lugar donde iría el apoyo mesial, en el pilar de la prótesis, en el pilar protésico de la extensión distal, aquí, ¿verdad? Aquí está el apoyo mesial y se va hasta el lugar a donde yo colocaría el gancho o los ganchos, ¿verdad? De estabilización del otro lado, ¿ya? Entonces la línea de fulcro sería esta que está acá. Aquí estaría el apoyo, ¿verdad? Aquí voy a colocar yo un gancho para poder agarrar y que no se me salga del lugar el aparato removible y el pilar protésico de la extensión distal. En una modificación, una clase 2 con una modificación, entonces recordemos el concepto del apoyo terminal. Entonces aquí tenemos en la extensión distal, aquí tenemos en el apoyo mesial y aquí tenemos, ¿verdad? Este sería el apoyo terminal. Esta es una situación dentosoportada y aquí se encuentra el apoyo adyacente a la brecha déntula, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces el apoyo va desde mesial, del pilar terminal extensión distal, hasta el apoyo, ¿vea? Del pilar protésico de la modificación dentosoportada, adyacente a la brecha déntula. Va de acá para acá. Esto es fijo, ¿verdad? Lo único que puede variar de lo que ustedes están viendo acá, si hay más dientes, menos dientes, o sea, en eso varía, ¿verdad? Pero son situaciones en las cuales la línea de fulcro es importante reconocer. Explicar este tipo de situaciones en una clase grabada definitivamente es un tanto difícil. Es más fácil verlo, en vivo con modelos y con todo eso. Esperemos de que en algún momento nosotros podamos abordar esta situación para que ustedes puedan entender. Lo importante que debe de quedar claro acá es la ubicación. Es la ubicación de los puntos o esos lugares donde van a ser apoyos terminales, ¿verdad? Y a partir de ahí uno empieza a encontrar el fulcro. Entonces, la otra cosa que hablaba tanto Kratochvil como Thompson, Kratochvil y Caputo, es de que cuando nosotros ocupábamos un sistema retenedor del diseño que proponían, uno podía mantener en el removible una condición de palanca clase 2. Si recordamos cuando hablábamos esto, hablábamos de que había palanca clase 1, 2 y 3. Una palanca clase 3 nunca iba a poder existir protésicamente hablando en boca, ¿verdad? Entonces solo le podíamos tener palanca clase 1 y palanca clase 2. Entonces dentro de las dos tipos de palancas, la que mejor o la que más me convenía tener era la clase 2, era porque la que generaba una menor cantidad de fuerza. Siempre genera fuerza porque pero produce menos fuerza que la clase 1. Pues la disposición de componentes de un sistema retenedor DPI en este caso es clase 2. Si yo tengo el apoyo en mesial, el fulcro se encuentra, ¿verdad?, en un extremo. La resistencia se encuentra en el gancho, en la parte activa del gancho que se está resistiendo al desplazamiento, ¿verdad? Y la fuerza que se genera la podemos encontrar en la base protésica, en el punto donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Entonces, esta disposición es una disposición clase 2, ¿verdad? De una palanca clase 2 y por lo tanto genera menor cantidad de fuerza. Ojo con esto, porque lo vamos a retomar más adelante para poder seguir explicando. Aquí está el tema del apoyo mesial que nosotros ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un apoyo mesial, en la parte de la fuerza, el mismo apoyo funciona para poder absorber fuerzas y transmitirla verticalmente en la raíz del pilar protésico, pero no solamente eso, sino que el conector menor transmite la fuerza, ¿verdad?, por el contacto proximal y por el contacto del conector menor mismo hacia los dientes vecinos y se empieza a comportar como el componente anterior de la fuerza, ¿verdad? Y también se puede encontrar
de que al girar a este nivel, al nivel mesial del pilar terminal, podemos encontrar que las bases protésicas transmitan fuerzas de una manera que sean menos oblicuas sobre el reborde residual. Y eso lo vuelve menos dañino. Lo vamos a ver en un adelante. La placa proximal, como decíamos, se separa, ¿verdad? Si yo aplico una fuerza en el área que corresponde a la base protésica, ¿verdad? Entonces la estructura va a girar, la estructura protésica va a girar alrededor del apoyo, ¿verdad? Y va a separar esto. Aquí se mira que hay una gran separación. Esto lo hago, es un gráfico y es para que quede constancia y sea distinguible para ustedes. Entonces, clínicamente esto no se ve así, ¿verdad? Se generan espacios prácticamente virtuales, ¿verdad? Son pequeños movimientos, pequeñísimos movimientos. ¿Por qué? Porque se asume de que la base protésica se encuentra extremadamente ajustada sobre lo que es el reborde residual. Si ustedes tienen un reborde residual con una resorción súper grande y un aparato removible que nunca ha recibido mantenimiento, nunca lo han visto, probablemente sí vean espacios grandes y distinguibles como este, ¿verdad? Pero si la prótesis está bien mantenida y ajustada, entonces no van a encontrar este tipo de situaciones de una forma clínica, ¿verdad? Entonces, regreso a esta diapositiva, ya que hablamos de que hay más, uno genera menos torque, otro genera más torque, uno puede ser el pronóstico restaurativo puede ser un poquito más blando, entre comillas, y el otro tiene que ser excelente para poder ser ocupado, pero ¿qué pasa con esas situaciones donde yo necesito tener retención? Donde yo necesito tener un gancho extremadamente retentivo, ¿verdad? Entonces, aquí donde entra en juego otros elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ganchos, los brazos retentivos que son más retentivos, valga la redundancia? Son los circulares, ¿verdad? Son los circulares. ¿Por qué? Porque por la forma en que accesan el área infraprominencial, mantienen más contacto sobre los dientes, ¿verdad? Y eso tiende a generar cierta como fricción, ¿verdad? Aparte que la punta entra completamente en el área infraprominencial, ¿verdad? Y el abrazo se vuelve mucho más efectivo. Los ganchos de proyección vertical, los ganchos de proyección vertical, como solamente contactan en un punto o en una pequeña porción, no tienen esa cantidad de retención, ¿verdad? No ofrecen esa cantidad de retención tan efectiva, y al tener esa forma como de barra, ¿verdad? Tienden a ser menos rígidos, o sea, más flexibles, entonces es más fácil como sacarlos del lugar. Entonces ya no tienen tanta retención como tienen nosotros. Entonces, aquí es donde viene, donde yo tengo que tomar elecciones, tengo que valorar el caso que yo tengo. Puede ser que hayan casos donde para mí la retención del aparato es fundamental. Si la retención del aparato es fundamental, ¿verdad? Tengo que tener claro que voy a ocupar un gancho circular. Pero eso me obliga a tener un buen pronóstico restaurativo porque la cantidad de torque que se genera es mayor. Entonces, si yo tengo un paciente que no necesito tanta retención, o sea, el aparato puedo colocar otros ganchos con mejores características, pero ese en particular que tiene un poquito como debilitado periodontalmente y no quiero aplicarle tanto torque, puedo colocar uno de proyección vertical, ¿verdad? Pero yo ya sé que no va a ser tan retentivo como un circular. Y ahí empieza el juego. Ese es el juego de escoger un gancho, ¿verdad? Por eso en un primer momento, en el inicio de la segunda clase, hablábamos de la importancia que tiene el pronóstico del pilar protésico,
¿verdad? Porque aquí viene la contraparte. Yo tengo las reglas de diseño, yo entiendo cómo funciona un gancho y todo el tema, pero puedo colocar eso en ese diente en particular. La única manera de saberlo es teniendo un pronóstico restaurativo hecho a partir de un examen clínico y radiográfico concienzudo. Entonces tengo que hacer eso. Son dos elementos claves para soportar, para escoger entre un brazo retentivo circular o uno de proyección vertical. Lo que estábamos explicando es la capacidad de soportar carga, bueno, eso es lo que acabamos de hablar ahorita, el tema del torque, la retención y eso. Y el más clave de todos, este es el consejo que uno da. Porque cualquiera podría decir, bueno, entonces a mí me conviene más ocupar los ganchos de proyección vertical, porque son los que mejor se comportan y porque se mueven hacia abajo y hacia adelante y distribuyen mejor las fuerzas, todo lo que ustedes quieran. Está bien, ¿verdad? Pero los ganchos de proyección vertical tienen un elemento clave y es los brazos de aproximación. Los brazos de aproximación, ¿verdad? Tienen que respetar la regla, la mismísima regla, ¿verdad? La mismísima regla de los bordes superiores de los conectores mayores, que tienen que estar despegados por lo menos unos 4 milímetros del margen gingival, ¿verdad? Entonces, eso yo debo de tener esta cuestión bien clara. Y la otra segunda cuestión clara, son tres cosas las que yo tengo que ver eso. La primera es que tiene que estar separado el brazo de aproximación del margen gingival por lo menos en unos 3 milímetros. Segundo, tengo que medir la banda de ancho adherido que yo debo de tener. Yo debo tener una banda de ancho de encía perdón, el ancho de la banda de la encía adherida. Tengo que medirla. Y tengo que tener 3 milímetros por lo menos de banda de encía adherida para poder colocar un brazo de aproximación. Y tercero, y tal vez de igual importancia, no debe de existir una interferencia de tejidos blandos. O sea, ese brazo de aproximación tiene que hacer que la parte activa entre recta, nunca inclinada, ¿verdad? Porque eso hace más frágil al diente y lo vuelve hace más frágil al brazo y se vuelve de fácil distorsión o fractura, ¿verdad? Entonces tengo que tener mucho cuidado con esos tres elementos que tienen que ver con la posibilidad de ubicar un brazo de aproximación. Repito, el brazo de aproximación primero depende de estar separado de la encía marginal. Depende de la banda de encía adherida, que tiene que ser de unos 3 milímetros, ojalá. Y tercero, no haber una interferencia protésica de tejidos blandos que después me vaya a generar un problema para poder colocarlo. Un consejo súper práctico que siempre solemos hacer es con un grafito en la parte de las prominencias radiculares, ¿verdad? Pasar el grafito para ver dónde está la altura de mayor contorno de esa prominencia radicular. Veamos cómo se encuentra, vean la diferencia. Entonces miren dónde está la mayor prominencia, la mayor contorno de la prominencia radicular de este pilar protésico. Entonces yo miro de acá para acá, tengo cantidad de espacio suficiente para poder colocar el brazo de aproximación que entra tranquilamente al lugar donde yo quiero que vaya. Entonces, si yo puedo colocar un brazo de aproximación, pues bueno, entonces puedo colocar un gancho de proyección vertical. No puedo colocarlo, no tengo otra alternativa más que colocar un brazo circular. Así de claro, ¿verdad? Entonces, ya de entrada, si ustedes quieren saber cuál es el que pueden colocar, entonces marquen esta línea de grafito que se encuentra a este nivel y véanla. Si está muy pegada al margen gingival, o sea, pónganle que en lugar de acá estuviera más arriba, sería muy difícil de colocar un brazo de aproximación ahí. Entonces no podría colocarlo y estoy destinado a tener que utilizar un brazo retentivo circular.
Y si ustedes vienen y me dicen, doctor, mire, fíjese que sí, va, ok, vaya, voy a colocar un brazo circular, pero fíjese que el pilar protésico, el terminal, o es está tratado endodónticamente y tiene problema periodontal. Entonces, muy probablemente ustedes lo que tendrían que hacer es ferulizar estos dos dientes, ¿verdad? Hacer un proceso de ferulización para compartir fuerzas y para poder colocar un gancho en mejores condiciones, ¿verdad? Sería un tratamiento adjunto el que yo debería de hacer. Entonces, es así como uno debe de ir pensando y uno debe de ir tratando de encontrar posibilidades al respecto. Ya nuevamente ustedes saben, los ganchos, estas son generalidades de los ganchos, las reglas de diseño, indicaciones y contraindicaciones las pueden encontrar en los cuadros que se encuentran para la descarga en el aula. Y finalmente vamos a hablar de un tema que se llama retención indirecta. Un retenedor indirecto no es un gancho, ya de entrada, o sea, hay que definirlo, no es un gancho, es un apoyo realmente, ¿verdad? Es un apoyo. Son apoyos que son colocados estratégicamente en situaciones de extensión distal para contrarrestar ciertas situaciones que suceden con la línea de fulcro. Ya lo vamos a ver en unos esquemas. Entonces, es bien claro de decir, número uno, no son ganchos, son apoyos, ¿verdad? Y número dos, ¿verdad? Solamente se utilizan en extensión distal, no se ocupan en un clase 3, una situación dentosoportada unilateral o bilateral, no se utilizan. Se utilizan en nada más clases 1 y clase 2. Ahora, si ustedes ven aquí en esta fotografía, podemos ver una estructura metálica. Aquí está el fulcro, porque aquí está el brazo retentivo, la placa proximal, el apoyo mesial con su conector. Placa proximal, brazo retentivo, apoyo mesial. Entonces, ¿el fulcro dónde pasa? Pasa a lo largo de estos dos apoyos mesiales, ¿verdad? Entonces, una de las reglas de diseño de lo que es un retenedor indirecto es que el retenedor indirecto se coloca contralateral. O sea que este apoyo singular que ustedes están viendo acá es el retenedor indirecto de es contralateral. Y si este es el de entonces contralateral, ¿verdad? De acá para acá y de acá para acá, ¿verdad? Supongamos de que esto fuera un clase 2, ¿verdad? Y aquí hubieran más dientes y aquí no hubiera dientes. Entonces, ¿dónde estaría el retenedor indirecto? Estaría ¿verdad? Porque aquí estaría la extensión distal, entonces aquí va. Otra situación que también hay que mencionar es que para que el retenedor indirecto sea lo más funcional posible, es de que estos deben de estar lo más alejados a la brecha, a la línea de fulcro, ¿verdad? Entonces, en una situación ideal, un retenedor indirecto debería de estar entre los incisivos, pero colocar componentes entre los incisivos puede ser antiestético, puede ser complicado y puede ser difícil para el paciente por cuestiones fonéticas o de interferencia con el funcionamiento de la lengua. Entonces, usualmente los retenedores indirectos suelen colocarse hasta los caninos, usualmente, casi que en el 97-98%, ¿verdad? Si no es que el 99% llegan hasta los caninos, ¿verdad? Entonces, ese es lo más lejos que lo puedo colocar. Si yo tengo una situación de segundos premolares, la distancia que hay entre un segundo premolar y un canino es lo suficientemente efectiva para poder colocar un retenedor indirecto, ¿verdad? Si lo estoy haciendo, si la línea de fulcro está en el primer premolar, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Y si la línea de fulcro está en los caninos, ¿verdad? Entonces el apoyo mismo será el apoyo queda a nivel de los cíngulos, y aquí yo tengo que cambiar la estrategia. Y aquí es donde entra la posibilidad de tener que ocupar un conector mayor de plancha lingual, en donde los apoyos que van en los extremos de la plancha y la plancha misma funcionan como retención indirecta, ¿verdad? Entonces,
Esto es bien importante de recordarlo, ¿verdad? Si estoy en segundas premolares, los retenedores pueden ir en los caninos tranquilamente. Si estoy en primeras premolares, como que la cosa se me puede complicar, pero puedo hacerlo. Pero si ya los pilares están en canino, entonces no puedo, no busco la opción de colocarlo en los incisivos, sino que lo que hago es hacer una plancha lingual como conector, como conector. Eso en los inferiores. En los superiores me funciona mucho. Te puede ocupar como retenedor indirecto una plancha lingual extendida, ¿verdad? Que ocupe la mayor cantidad posible del paladar. El paladar funciona como retenedor indirecto. La cobertura del paladar funciona como conector, como retenedor indirecto ante la presencia de pocos dientes de donde agarrarse. ¿Ya? Entonces estos son como pequeños tips de diseño que uno va lanzando. Entonces aquí podemos ver el concepto de retenedor indirecto fue introducido por un señor de apellido Avant a finales de los 60. Entonces el retenedor indirecto ¿cuándo se vuelve importante o necesario? Pues se vuelve importante y se vuelve necesario no cuando quiero hundir la base protésica, sino cuando quiero sacar la base protésica, ¿verdad? Entonces cuando por ejemplo el paciente está comiendo una comida demasiado pegajosa y se le pega la base protésica y la está masticando, entonces la base protésica está pegada al alimento pegajoso y uno está masticando y queriendo abrir la boca para dar el siguiente golpe masticatorio, entonces la base protésica es traccionada. Ahí es donde el gancho se activa, asumiendo de que está bien, que está bien, tiene buena retención, ¿verdad? Pero a medida que la persona va abriendo la boca y va traccionando y la fuerza de retiro o de remoción del aparato va aumentando, ¿verdad? Entonces sucede una situación. Sucede que el fulcro se traslada. El fulcro ya deja de estar en el apoyo mesial, sino que se traslada hacia la placa proximal. Y cuando se traslada el fulcro hacia la placa proximal, entonces, ¿qué es lo que sucede? Observen el dibujo, observen el círculo que corresponde al fulcro, al otro. Vean la flecha y vean el otro y vean una línea punteada. Eso significa que el fulcro se trasladó de mesial hacia la placa proximal y ahí ya se encuentra en una relación de clase 1. La relación clase 1, de una palanca clase 1, genera demasiada fuerza. Entonces entonces el torque que se va a transmitir hacia el pilar protésico es extremadamente grande. Entonces pasé de tener un sistema retenedor dispuesto en una palanca clase 2 a una palanca clase 1. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un problema, otra fuente de torque. Entonces si ya voy haciendo cuentas, o sea que si contacta mucho, si no contacta mucho, que si se separa, que si no se separa, que si abraza, que si no abraza, ahora tengo que agregar que si yo no tengo un retenedor indirecto, también le agrego torque al pilar protésico, ¿verdad? Entonces vean, yo le agrego ese apoyo lo más lejano posible, ese apoyo lo más lejano posible a la línea de fulcro. Vean acá, aquí está el fulcro, el apoyo mesial, y lo he colocado acá, ¿verdad? Entonces cuando sucede el mismo escenario y del alimento pegajoso y que se empieza a traccionar y que el aparato removible se quiere remover de boca, entonces vean hacia dónde se traslada, vean hacia dónde se traslada el fulcro. El fulcro ya no se traslada hacia la placa proximal, sino que se traslada hacia el apoyo alejado que coloqué, ¿verdad? Y que me va a funcionar de retenedor indirecto, ¿verdad? Pasa de acá para acá. Entonces, si ustedes ven, la situación de palanca clase 2 todavía se mantiene, ¿verdad? Todavía se mantiene. Entonces, pero no solamente me tengo que fijar en eso, ¿verdad? Entonces me tengo que fijar, aparte de mantener la palanca clase 2, al alejarse
el fulcro, ¿verdad? He aumentado el brazo he aumentado el brazo de resistencia, ¿verdad? Y al aumentar el brazo de resistencia, que es la distancia entre el fulcro y el brazo retentivo, ¿verdad? Entonces es más difícil de desplazar, es más difícil de desplazar o de desalojar el aparato. ¿Ya? Entonces ahora el aparato es más difícil de desalojarlo por la acción del gancho y por la presencia misma del retenedor indirecto que ha aumentado el brazo de resistencia. Es un poquito complicado, pero si ustedes ven la imagen y empiezan a oír nuevamente, oyen varias veces lo que estoy diciendo, les va a resultar lógico por qué le llaman retenedor indirecto. Le llaman retenedor indirecto porque al aumentar el brazo de resistencia hace más difícil el desalojo, y eso es retener algo de una manera indirecta. Por eso es que se le llama retenedor indirecto al apoyo. Bueno, hemos terminado la parte de los ganchos y de los retenedores indirectos. Tal vez esta es la parte más complicada, ¿verdad? Y muchos de ustedes van a tener la necesidad de oír varias veces y ver y examinar, detener el video, oír lo que estoy hablando, ver las imágenes y tratar de ir encajando, ¿verdad? Créanme que esto es muchísimo mejor, ¿verdad? Que estar en clase conmigo, ¿verdad? Y saber que no me pueden detener, no me pueden poner en pausa, ni tampoco me pueden volver a oír las veces que ustedes quieran. Entonces este es un buen momento para poder repasar y reafirmar los conceptos, ¿verdad? Y irlos ensamblando como mejor les convenga. Entonces ahora les voy a enseñar rápidamente, ¿verdad? La secuencia para poder dibujar, ¿verdad? Sobre un modelo. Entonces tenemos, ¿verdad? Este es un modelito que le vamos a hacer vamos a diseñarle, ¿verdad? Un aparato. Lo primero que vemos es delimitamos los lugares donde están los apoyos. Ahí los podemos ver, los apoyos oclusales y singulares que voy a ocupar, ¿verdad? Los delimito, ¿verdad? Para saber a dónde, ¿verdad? Entonces después empiezo dibujando los conectores. Empiezo dibujando los conectores menores que van a tener esos descansos que van a recibir en los apoyos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver, aquí va a entrar el conector menor. Aquí podemos ver el conector menor desde donde va a ir el apoyo. Hasta acá va a llegar la cobertura del apoyo, del singular que tengo acá. Y después empiezo a diseñar lo que es mi conector mayor. Y en este caso hemos abarcado un poquitito la parte de la rejilla, pero ya lo vamos a definir. Se ha decidido por una herradura. Vean la distancia que yo mantengo del borde superior, ¿verdad? Del conector con respecto al margen gingival. Trato de abarcar lo menos posible, ¿verdad? Para no tener que hacer un aparato demasiado grueso que al paciente le cueste acostumbrar. Entonces cuando yo ya tengo eso, ¿verdad? Entonces yo ya empiezo a tangenciar mis pilares, ¿verdad? Yo puedo tangenciar mis pilares y aquí ya puedo ver yo, ¿verdad? Aquí tengo mi pilar, aquí tengo mi ecuador protésico marcado con el tangenciómetro, ¿verdad? Entonces todo esto es el área supraprominencial y todo lo que está abajo es el área infraprominencial. Pero ¿qué es esta rayita azul que ustedes están viendo acá? Entonces este es el lugar a donde topó mi medidor de socavado de 0.01 pulgadas, que es el que se utiliza para aleaciones metal base. Recuérdense de eso. Esa fue la primera clase, ¿verdad? Que hablamos de diseño. Entonces yo puedo colocar la punta activa de un gancho. En este caso va a ser un brazo circular que va a entrar desde acá y va a venir y va a agarrarse en cualquier punto desde esta rayita hasta el ecuador protésico. Más abajo ya no puedo. Ya sería demasiado retentivo y sería demasiado problemático ponérselo y quitárselo al paciente y le daría demasiado torque. El proceso de esto, de encontrar la rayita, de poner la rayita y todo eso, lo pueden ver en el video. En el video está más que claro. Aquí podemos ver, hice exactamente lo mismo, ecuador protésico, aquí está el medidor de socavado. Aquí estoy delimitando dónde quiero que vaya la parte activa de este brazo, ¿verdad? De este gancho DPI. Aquí puedo ver la parte activa y puedo ver con el brazo de aproximación cómo lo he dibujado.
y puedo ver la rejilla, ¿verdad? La rejilla que se ha diseñado para este aparato, ¿verdad? Aquí estoy haciendo brazos recíprocos, estoy delimitando rejillas, ¿verdad? Y quiero ver, ahí está el dibujo del gancho. Ahí está el dibujito del gancho, ¿verdad? Aquí podemos ver que con rojo hemos puesto la parte activa hasta donde quiero que llegue, y la parte supraprominencial, ¿verdad? Ha quedado bien definida, siempre sobre el ecuador protésico. Ahí tenemos ya terminado, ¿verdad? Lo que pasa es que no se alcanza a ver completamente dónde van los ganchos, ¿verdad? Pero ya podemos tener un dibujo. Es sumamente fácil, media vez yo entienda las reglas de diseño. Bueno, señores, esta sería la última clase, ¿verdad? La última clase de análisis de diseño. Ahorita ya con esto ustedes ya pueden leer con mayor soltura, pueden leer los cuadros de los componentes, porque ya entienden de qué se tratan, para qué sirven, ¿verdad? Hoy viene que ustedes lean las reglas de diseño, ¿verdad? Entonces, lean todo, oigan los videos, ¿verdad? Vean y oigan los videos, analícenlos hasta que les queden, regresen, vuelvan, regresen, ¿verdad? Sigan leyendo, vayan leyendo los componentes, ¿verdad? Vean el video de tangenciado, ¿verdad? Que ya va a estar, que ya está activado, ¿verdad? Y también lean la guía que se ha colocado, que es como lo mismo que se hace en el video, pero en escrito, para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, el proceso mental de diseñar, ¿verdad? No es ir haciendo las cosas por separado. El proceso mental de diseñar con un aparato removible es tangenciar y observar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a tangenciar, ustedes observan ecuadores protésicos, ustedes observan interferencias, ustedes observan presencia o ausencia de plano guías, y ahí es donde ustedes comienzan a pensar, y ahí es donde ustedes tienen que ir a sacar la información de la biblioteca y en mental que ustedes tienen sobre las reglas de diseño, y empiezan a ver, aquí puedo hacer esto, aquí no puedo hacer esto, este gancho aquí no me sale, este gancho aquí sí me sale, ¿verdad? Aquí tengo una interferencia que no me permite colocar este conector, por lo tanto tengo que poner un conector mayor, por lo tanto tengo que colocar el otro. Entonces es un proceso simultáneo. Es muy difícil llevarlo segmentado. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es estar claros acerca del pronóstico restaurativo de los pilares, estar consciente de situaciones específicas que han encontrado en el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Y ustedes ya con esa información irse al modelo y empezar a diseñar, ¿verdad? En el momento, ustedes van a ir viendo qué pueden colocar, qué le pueden pedir al técnico, qué no le van a poder pedir, ¿verdad? O lo que necesitan consultar. Generalmente, a veces uno tiene que hacer varias propuestas, ¿verdad? Cuando ustedes que van comenzando, inicialmente ustedes presentan toda la información, los primeros diseños no suelen salir bien, ¿verdad? Suelen ser muy corregidos, entonces, pero lo importante es tener una propuesta de dónde partir. Entonces ustedes se trata de estudiar el pilar lo mejor posible, tangenciarlo, y después se van haciendo correcciones, y a medida que ustedes van diseñando, ustedes van a ir adquiriendo la habilidad de poder diseñar cosas muy específicas, ¿verdad? Entonces, esto sería todo, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier pregunta, como les dije, ya llegamos al final de las clases. Este es el momento donde las preguntas que ustedes tienen, que se han ido haciendo, que se van haciendo, entonces tienen que ver si las han logrado responder en el camino, si viendo el video de tangenciado lo han logrado responder, si leyendo la guía de tangenciado lo han logrado responder, y si no lo han logrado responder todavía, bueno, pues entonces redacten claramente cuál es su duda, y por favor envíenlas al chat del aula virtual para que pueda ser respondido. Entonces, estas serían las clases del componente 5, y con esto cerramos completamente el componente. Les agradezco mucho
la atención, ¿verdad? La verdad es que no hubiéramos querido de que las clases fueran de esta manera, no deja de tener la parte magistral y la accesibilidad al profesor no deja de ser mejor que estar de esta manera virtual, pero las circunstancias nos han obligado a estar de esta manera. Así que, por favor, los incito a estudiar, los incito a buscar solucionar sus dudas a través del chat, de utilizarlo y así poder responderle a todas sus preguntas. Ok, muchas gracias.